Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models. Te doy la bienvenida a este tutorial de armado de este modelo que es el Allosaurus versión deluxe. En este tutorial vamos a ver el paso a paso de cómo armarlo, así como los consejos para que lo armes de la mejor manera y que puedas tener un modelo tal cual como se ve acá. Comencemos. Al abrir el empaque encontrarás todas las plantillas más algunas instrucciones. Lo primero será la bienvenida, que está en inglés y en español, y acá se te dan algunas recomendaciones para proteger el material a través del tiempo. También encontrarás las instrucciones que son complementarias de las hojas de las plantillas, que son estas que están acá. Tenemos A, B, C, D y también la E y la F. Encontrarás también un folleto ilustrado con información relevante sobre el Allosaurus. También encontrarás un trozo de lija como este, en caso de que sea necesario, y una herramienta para extraer las piezas pequeñas. Son 6 plantillas de la A, B hasta la F. Y en la plantilla de la base encontrarás hilo. Ya veremos para qué se utiliza. Así que ya podemos comenzar. En las instrucciones se nos indica claramente que debemos seguir el orden alfanumérico de las plantillas, comenzando por el número 1 de la letra A. También nos indican que estas flechas curvas indican que las piezas van por la cara posterior de las plantillas, y algunas otras indicaciones como la parte frontal, la parte trasera y estas piezas que se encuentran en la plantilla B, que nos van a ayudar a ejercer presión sin lastimar nuestros dedos. Así que ya podemos comenzar. Ahora acá en las hojas de las plantillas podemos ver que hay un código de colores. El verde claro, como esta, indica que es el costado derecho del cuerpo del Allosaurus. El azul claro, como la plantilla B, indica que es el costado izquierdo. También podemos verlo acá, entonces acá podemos ver que todo esto es del costado derecho, esto es del costado izquierdo y así sucesivamente. Y que también en rojo encontraremos piezas que son o partes de piezas que pueden ser frágiles y debemos tratar con mucho cuidado, como estas que están acá y estas de los ilions. Entonces, si debemos comenzar por el número 1 de la letra A, ese lo tenemos acá, 1 con 1, que sería unir estas dos piezas de la columna. Extraemos las piezas con mucho cuidado. Asegúrate de poder armar el modelo con la disposición de una mesa, una superficie uniforme y firme. Y vamos a presentar las piezas y vamos a ejercer presión acá, y nos vamos a ayudar con estas piezas que están en la plantilla B. Entonces presentamos las piezas una sobre la otra y vamos a hacer presión directamente sobre el área de ensamble. Con esta pieza la presentamos y presionamos hacia abajo. Una vez que esté insertada, si no está completamente, puedes hacerle un poco más de presión hasta que queden así, completamente planas. Y así hemos completado el paso 1 de la plantilla A. Luego, en la parte inferior de la plantilla vemos que están los pasos 2 al 8, que son todas estas vértebras caudales que van en estas ranuras. Procedemos a extraerlas con esta herramienta y se trata simplemente de presentarlas acá y ejercer presión para que entren cada una en su respectiva ranura.
Y de esta forma vamos a colocar todas las demás, siempre de la más pequeña a la más grande. Como estas piezas son bastante pequeñas, antes de forzarlas, si no quiere entrar, puedes lijar un poco. Puedes lijar esta parte que es el dientecito. De esta forma. Y probar nuevamente. Y ahí ya entró mucho más fácil. Una vez que hayas realizado hasta el paso 8, que es este, deberá verse de esta manera. Recuerda que en la parte inferior de la plantilla puedes encontrar una vértebra de repuesto en caso de que alguna se te haya dañado en el proceso, y también otras piezas de reemplazo. Vamos a ver qué sigue ahora. Ya completamos hasta el paso 8. Ahora sigue los pasos 9, 10, que son estas piezas que están acá. 9, 10, 11, 12, 13, hasta la 16, que son los procesos de las vértebras. Vamos a colocarlas. Simplemente se trata de insertar este pequeño diente en esas ranuras. Estas piezas pueden ser delicadas. Asegúrate de hacer presión directamente sobre el área de ensamble. Hemos colocado la primera y de esta misma forma vamos a colocar todas las demás. Ahora vamos con estas dos que serían los huesos sacros. Ahora estas vértebras de acá, estos procesos que son del paso 14 al 16, estas tres piezas, deberás colocarlas en lugar de que queden así perpendicularmente a 90 grados, vas a colocarlas así, que quede con esa inclinación hacia arriba. Las insertas un poco y luego las giras. De esta manera. Ya hemos completado el paso 16 y ahora vienen las costillas, que serían todas estas que están acá del paso 17. Vemos 18, 20, 22 hasta la 28. Simplemente se trata de ir extrayendo cada una de la plantilla y colocándolas acá. La número 17 va así, al igual que la número 28, van totalmente perpendiculares. Sin embargo, acá vemos que todas las demás deben tener una pequeña inclinación hacia atrás. Vamos a ver cómo se hace. La insertamos en su lugar. Y ahí llegó hasta acá, hasta la otra cara. Y como ves, queda un pequeño espacio. Entonces vamos a girarla ligeramente hacia atrás. Así. Básicamente tratando de alinearla con estos procesos de acá. Y de esa misma forma vamos a colocar todas las demás. Ya hemos colocado todas las costillas y solo nos falta la primera costilla, que es esta, A28, que va en esta ranura de acá, y al igual que esta, la primera que colocamos, no va inclinada. Podemos lijar un poco. Recuerda no lijar demasiado para evitar que las piezas queden sueltas.
Fijar un poco más. Perfecto. Así deberá verse el modelo cuando hayas completado el paso 28. Como ves, todas tienen una ligera inclinación hacia atrás. Incluso acá puedes mejorarlas un poco. Veamos qué sigue. Ahora viene el paso 29, que es este, y el 31 vemos que tiene una advertencia acá. A partir del 30 tiene la advertencia, dice que los pasos 31 al 34 debemos colocarlos después de B29. Quiere decir que después de que completemos toda esta plantilla, cuando hagamos el paso B29, es que podemos completar los pasos que nos quedan acá. Por ahora sí podemos hacer el 29, que sería este paso, que es colocar esta pequeña pieza en este orificio, y como la flecha es curva, como nos indican en las instrucciones, entonces va por la cara posterior de la plantilla. Va en esta pequeña ranura de acá. Es indiferente cómo la coloques, así o así. Ella debería funcionar en cualquier sentido. Esta pieza va a servir para unir las dos caras de la columna. Pero tal como nos indican acá, ya hemos completado el paso 29 y bueno, podemos hacer el 30 también, que es colocar esta pieza. Fíjate que acá está verde y azul y la flecha es recta, quiere decir que va directamente por acá, de esta manera. Pasemos entonces a la plantilla B. Como podemos ver, la plantilla B es básicamente un espejo de la plantilla A, como se puede ver acá, con la excepción de estas dos piezas, y también que acá tenemos estas dos y acá solo tenemos esta. Así que vamos a ensamblar esta plantilla B exactamente como ensamblamos esta, por supuesto siguiendo el orden alfanumérico, pero como ves, el paso 1 es nuevamente unir las dos piezas de la columna y luego ir colocando todas las demás hasta las costillas. Ya hemos completado hasta el paso 28 de la plantilla B. Como puedes ver, es exactamente igual que el de la plantilla A, porque es el costado izquierdo. Veamos qué sigue. Acá vemos que el paso 29 es una flecha curva y nos indican que es A31, y este también 29 A31. Si vamos a la plantilla A, el paso 31 es precisamente esta pieza y esta de acá. Y ya son la serie de pasos que van después de el 29, que es justamente el que vamos a hacer ahora. Presentamos los dos costados y simplemente comenzamos a presionar muy cerca de la zona de ensamble acá para que esta pieza vaya encajando acá. De la misma forma, acá también debe encajar. Esta pequeña pieza debe insertarse en la misma ranura del otro costado.
Puedes irle haciendo un pequeño juego con tus dedos así, alternando, para que vaya entrando. Está un poco duro, así que vamos a lijar un poco, tanto esta pieza como esta. Vamos a lijarla acá arriba. Y esta puede ser en cualquiera de las partes oscuras. Hasta que se vea más clara, así. Igual acá. Ahora vamos a intentarlo nuevamente. ¿Sí? Y presionamos. Y ahí ya va entrando. Lo mismo de este costado. Y ahí entro. Perfecto. Como puedes notar, esta parte de acá está separada, pero en el paso 31 esto se va a unir. Vamos ahora a hacer la unión de la cadera. En la plantilla A nos habíamos quedado en el paso 30 y 31. Entonces ahora vamos a hacer el 32, que es unir estas dos piezas, tal como indica acá en las instrucciones. Este es el costado derecho y esta es la pieza central. Vamos a extraerlas. Ya vaciamos la plantilla A. Tal como estaba en la plantilla, fíjate que acá dice up, que significa arriba, es decir, que esta pieza va así y esta así o así, es indiferente. Y las unes hasta el tope. El paso 33 es insertar este conjunto acá. Fíjate que acá esta es verde y acá está la línea verde y esta es un poco más naranja y va en vertical. Quiere decir que va acá de esta manera, así. Si no entra, puedes lijar un poco, evitando que quede floja luego la pieza. Vas lijando poco a poco y vas probando. Vamos a lijar un poco nada más. Acá. Acá también vamos a lijar otro poco. Donde hace roce. Ahí. Y en estas pequeñas partes de acá. Ahí y acá. Solo un poco. Probemos nuevamente. Insertamos de esta forma y ahí ya entra. Pero todavía está muy fuerte. Esto debe quedar firme para que sostenga el modelo, pero también debe poder girar. Y como todavía no gira, vamos a extraerla y a lijar nuevamente. Vamos a lijar un poco más. En esta esquina. Acá. Acá también. Y acá. Y ahora probamos una vez más. Ahí entró todo el conjunto. Y ahora sí puede girar con un poco de dificultad, pero es lo que buscamos, que gire, pero que también tenga resistencia para que soporte el peso del modelo. Perfecto.
Ya hicimos hasta el paso 33 y hemos completado la plantilla A. En la plantilla B nos habíamos quedado en el paso 29, que era unir los dos costados. Ahora viene el paso 30, que es colocar el otro costado de esta pieza acá. Acá. Y también podemos lijar un poco en las mismas secciones que va a hacer roce acá adentro. Y ahora acá también esta va hacia arriba y la colocamos acá. Ahí. Y presionamos. Ya llego al tope acá y acá. Perfecto. Y probamos si gira. Y gira perfectamente. ¿Sí? Y así. Muy bien. Por último, para completar la plantilla B, tenemos que extraer esta pequeña pieza de acá. Ya la hemos vaciado. Y esta pieza va acá, en esta ranura, y va a unir el costado de atrás de ambas plantillas. Colocamos acá con mucho cuidado. Así. Y llega hasta el fondo para verse de esta manera. Veamos que sigue en la plantilla C. Al llegar a la plantilla C podemos ver rápidamente que se trata de los ilions, de pubis, isquiones y también la pierna derecha. Nuevamente vamos a seguir los pasos en orden. Tenemos el número 1 acá, flecha curva, es decir que esta pieza va a unir estas dos por la parte de atrás. El ilion indica que es frágil acá. La extraemos con cuidado, hay que tratarlo con cuidado porque esta parte es la que se dobla. Cuando se inserta acá, estas dos piezas le van a dar su forma. Entonces, el paso número 1 es colocar esta pieza en esta ranura por la parte posterior. Ya la hemos colocado. Y ahora viene el paso 2, que es colocar el isquión acá, con esta orientación. De esta manera. El paso 3 es colocar esta acá, de la misma forma, flecha curva, va por esta cara. Así. Y va acá. Recuerda hacer presión directamente sobre la zona de ensamble. Esta pieza acá es bastante delgada. El paso 4 es unir esta pieza con este conjunto con este otro conjunto. Y así tenemos todo el costado derecho. Veamos cuál es el paso 5. Ahora el paso 5 es colocar todo este conjunto a través de esta ranura en A. Si buscamos a la plantilla A, podemos ver que acá dice precisamente C5. Es decir, que ese conjunto va acá en este diente. Y lo vamos a colocar de esta manera. Con mucho cuidado lo presentamos y presionamos. Perfecto. Ahí ya está. Hasta este costado quizá entra un poco más. Y como vemos, los hilos ya tienen su forma curva.
Veamos que sigue. Ahora tenemos el paso 6, que es básicamente el mismo paso 1, 6 y 7, que son los mismos 1 y 2. Ya hemos completado el paso 8 y ahora viene el paso 9, que es colocar el ilion en el modelo, y también el paso 10, que sería este diente de acá y este diente de acá. Entonces 9 y 10. Presentamos el ilion acá con mucho cuidado. Ahí, y presionamos acá en pinza, así. Perfecto. Y ahora viene el paso 10, que sería colocar el pubis en estas dos ranuras, que son estos dos dientes, este y este. Colocamos así, con mucho cuidado, y vamos a presionar. Si está muy fuerte, es mejor que esta pieza la lijes un poco. Y ahora vamos a colocarla en su lugar. Perfecto. Y de la misma forma esto debería girar libremente. Veamos que sigue. En la plantilla C todavía nos quedan algunas piezas que corresponden a toda la pierna derecha. Nos quedamos en el paso 10, que fue colocar este pubis, y ahora vamos con el paso 11, 12 y así sucesivamente. Este diente va acá por la cara posterior porque la flecha es curva. Acá podemos ver la flecha curva. Por el momento puede quedarse así. Luego viene el paso 12, que es insertar esto acá de esta manera. Y ahora el paso 13, que es colocar esto acá. Como puedes ver, en lo que haces pinza, se ajusta tanto esta pieza como esta y queda todo el conjunto unido. Ahora viene el paso 14, que es esta ranura. Flecha curva, y además dice que es en A. Tenemos la plantilla A. Podemos ver que efectivamente 14 y 15. C14 y C15, que son precisamente 14 y 15. Quiere decir que primero va esta. Y luego esta. A esta le falta un poco todavía. Podemos hacerle un pequeño juego. Ahí entró completamente. Y ahora viene esta. Perfecto. Deberá quedarte así. Nos queda primero el paso 16. Flecha recta, va directamente por la cara más oscura. 17 y 18 son 17 y 18 en la plantilla D. Traemos la base de la plantilla D y colocamos 17 haciendo presión directamente por arriba con mucho cuidado. Y ahora 18. Ya hemos vaciado la plantilla C y colocamos 18 en su lugar. Así. Entre las dos, luego va a pasar la
19, que es esta. Sin embargo, acá se nos indica que el paso 19 es después de realizar D7. Así que vamos con la plantilla D. Y podemos ver que se trata de la pierna izquierda. La vamos a ensamblar exactamente igual como ensamblamos la derecha de la plantilla C. Y así deberán quedarte las piernas. Vamos con el paso 8, que sería colocar esto en la base, que es este dedo, con mucho cuidado. Y vamos ahora sí a colocar el modelo en la base. Tal como se nos diga acá en las instrucciones, vamos a colocarlos en ese mismo orden. Reposando el modelo de la parte posterior, reposamos la parte de la pata en la ranura, en la parte posterior de la ranura hasta atrás, y luego presionamos acá encima. Ahí está una. De la misma forma vamos a colocar la otra. La colocamos acá, abrimos espacio entre estas dos piezas un poco, con mucho cuidado, así. Y ahora presentamos ahí la parte posterior de la ranura, insertamos ahí y luego acá adelante. Perfecto. Si es necesario, puedes acomodar un poco los dedos para que se vea completamente bien. Y por último vamos a colocar esta pieza que va acá. Ya hemos vaciado la plantilla D, y esta pieza puedes colocarla como gustes. Puede ser así o así, como tú prefieras. Vamos a colocarla así. Es importante hacerla llegar hasta el fondo. Así. En este punto así es como debe verse el modelo. Como puedes ver, ya puede girar sobre este eje. Este es todo lo que gira hacia arriba. Y esto es todo lo que gira hacia abajo. Si acá la costilla choca con la tibia, puedes inclinarlo un poco, hacerle espacio, y ahí puede bajar el resto. Como ves, es bastante amplio el rango. Y ahora sí podemos ver que sigue en la plantilla E. En la plantilla E podemos ver que se trata de la cintura escapular, todo lo que son las escápulas, los brazos. También tenemos las gastralias y la cola, todas las vértebras caudales que faltan. Veamos cómo se ensambla. El paso 1 es este que está acá, y es conectar esta pieza que va a unir ambos costados de las escápulas. Hay que conectarla con esta pequeña pieza que sería la fúrcula. Las ponemos con mucho cuidado, puede ser así, y vamos a insertar el diente en la ranura de esta manera. Ahora tenemos que el paso 2 es colocar estas dos piezas acá en estos dientes. Como la flecha es curva, va por la parte posterior de la pieza, con mucho cuidado. Entro una y ahora la otra. Ya tenemos las dos. Ahora el paso 3 es colocar este otro diente en esta ranura y del otro costado igual. Ya hemos completado este conjunto, ya hemos hecho el paso 3. Y ahora vemos que del paso 4 al 10 se trata de la gastralia. Es importante colocarlos en ese orden. Vamos a hacer esto a un lado y vamos a ir colocando cada una de las piezas con mucho cuidado. Todas son delgadas, especialmente esta.
Ahora el paso 11 es este diente de acá que va acá, flecha curva, por la cara posterior de esta pieza. Y el paso 12 es colocar esto acá, unir ambos conjuntos. Entonces, este conjunto con este a través de esta ranura. A través de estas ranuras vamos a unir este conjunto al resto del cuerpo. Y la punta posterior, la punta trasera de la gastralia va insertada entre el pubis, ahí en este orificio. Entonces lo colocas así y simplemente insertas los dientes de esta costilla, estos dientes que están acá, en las ranuras. Deben entrar muy suavemente. Listo. Y acá queda insertada la gastralia en el orificio que está entre el pubis. Veamos qué sigue. Ya hemos completado hasta el paso 14 de la plantilla E, que es todo este conjunto, y ya lo unimos al cuerpo. Ahora vamos con el paso 15, que son estas dos piezas de acá, que son del brazo derecho. Flecha curva quiere decir que va por acá. Y simplemente presentamos y presionamos. El paso 16 sería esta pequeña pieza, este diente, acá, en esta ranura. Vamos a tratar de colocarla bien pegada de acá, en ese borde, así. Y luego vamos a tratar de inclinarlo un poco hacia acá, así, hacia arriba. Ahora los pasos 17, 18 y 19 son colocar los dedos en su lugar. Y ya tenemos completo el brazo derecho. El paso 20 es colocar este diente de acá a acá, con mucho cuidado. Así. Tal como armamos el brazo derecho, vamos a hacer lo mismo con el brazo izquierdo. Y así deberá verse. Veamos qué sigue. Ya hemos completado el paso 26 y ahora vamos con todas las piezas que son de el último tramo de la cola. Esta sección es algo parecida a la de la columna porque tenemos unos procesos de las vértebras caudales. Entonces debemos colocar primero 27, estas son del costado derecho, 27 y 28, 27 y 28 en su lugar y así sucesivamente. Veamos. 27 va acá y 28 acá. El siguiente paso es unir ambos costados con esta pequeña pieza que está acá. Va en esta ranura. Si es necesario puedes lijarla un poco, solo un poco. La apoyas sobre la lija, así, por la parte oscura. Vamos a lijar una de las caras oscuras. Y la arrastras.
Ahí ya se ha puesto clara. Veamos si ahora sí entra acá con más facilidad. Entonces le falta un poco. Las presentamos y presionamos para que se junten. Perfecto. Ahora vamos a seguir con los otros tramos de la misma forma. Acá tenemos 30 que son estos procesos, ¿sí? Luego 31 y también tenemos la misma piecita que va acá en el medio y de la misma forma acá en el último tramo que no lleva procesos. Este tramo no lleva procesos, simplemente la 36 que une las dos. Veamos. Ya tenemos estos dos tramos que son unos conjuntos ensamblados y ahora hay que unirlos entre sí a través de este diente y esta ranura, así, de esta forma, y esta es la unión que va a permitir articular un poco la cola para darle curvatura y que tenga un poco más de realismo. Ahora vamos a ensamblar este tramo. Esto sería el paso 35 y 36. Como estas no tienen los procesos, son un poco más sencillas. Y unimos este conjunto acá. De la misma forma vamos a unir el extremo. Este es el último tramo de la cola. Perfecto. Y esto va acá. Entonces puedes darle una curvatura hacia la derecha o hacia la izquierda, como tú prefieras. Y ahora en esta ranura va esta pieza del extremo de la cola. Ya solo nos falta el cuello y el cráneo. Ya hemos vaciado por completo la plantilla E. Y ahora vamos con la última plantilla, la F, en donde podemos ver que efectivamente tenemos el cuello y el cráneo. Y por supuesto unas piezas de reemplazo. Acá podemos ver que el paso 1 de ambos costados, uno acá y uno, son el mismo, que es insertar esto acá. En las instrucciones puedes ver un paso a paso de cómo hacerlo. De la misma forma que lo vamos a hacer acá. Presentamos una sobre la otra. Y vamos a presionar. Ahora con mucho cuidado y sujetando muy cerca de acá, si es posible, la misma pieza en el mismo círculo, vamos a girarlas entre sí suavemente un par de veces. Así, hasta que sintamos que ya están un poco más sueltas. Nunca vas a dejar de sentir fricción, eso es importante para que se quede en la posición que tú lo coloques y no se deslice por el peso del cráneo. El paso 2 es insertar esta pieza acá. Fíjate que es rosada, quiere decir que es una pieza delicada. Como la flecha es curva, va por la parte posterior. Colocamos la pieza así en una superficie plana y ejercemos presión en esta. De nuevo, si está muy dura, como esta pieza es delicada, evitar forzarla y podemos lijar un poco. Así, solo un poco. En este punto, la pieza no ha llegado hasta acá, hasta el borde. Eso no importa porque cuando hagamos presión acá, todo se va a ensamblar simultáneamente. Entonces, así va a bastar por el momento. Ahora tenemos que los pasos 3 y 4 son similares al 2, pero en esta pieza.
Ahora vemos que el paso 5 es insertar simultáneamente estas dos piezas que están acá en esta pieza. De la misma forma, esta que está acá la vamos a insertar por acá. Entonces, esta va en esta ranura y estas van en esta ranura. Así. Paso 5, la flecha era recta. Ahora el paso 6, la flecha es curva. Quiere decir que va por este costado. Entonces va de esta manera. Tratamos de que estas piezas del cuello estén en el mismo punto de inclinación. E insertamos todas las piezas en las ranuras de esta forma. Y el paso 7 está acá, flecha curva. Entonces quiere decir que todos estos dientes, los 3 dientes, van a insertarse, estos dos acá y el otro acá. Extraemos esta pequeña pieza con mucho cuidado. Vamos a presentar esto acá. Y una vez que esté presentado, ponemos una superficie firme y presionamos. Solo faltaría esta que va acá. Una vez presentada, de la misma forma, vamos a presionar. Ahora sí podemos ver que la pieza que atraviesa las 4 capas está tanto de un costado como del otro, porque cuando presionamos acá, todo se acopló simultáneamente y todo este conjunto debería girar acá sin ningún problema. Perfecto. El paso 8 es este que está acá. Es para colocar el cuello en 2 posiciones. Es importante que una vez que lo coloques en una posición, lo deslizas de un lado hacia el otro. De esta forma. Y si lo quieres cambiar de posición, debes extraerlo por completo. Estaba así, colocarlo en la otra forma y deslizarlo nuevamente. Así. Evita girarlo una vez colocado porque entonces estos pequeños dientes de estrella se van a dañar y va a perder la función. Veamos qué sigue. Ahora solo nos queda ensamblar el cráneo. Nos habíamos quedado en el paso 8. Acá, por supuesto, el primer paso sería el 9, que lo encontramos acá en estas dos piezas. Esta pieza es muy delicada, así que vas a sujetar cerca de la zona de ensamble para colocar esto. Si necesitas presionar, puedes colocar las piezas así, una por delante, la otra por detrás, y hacer presión, un poco de pinza. Ahí. El paso 10 es unir este conjunto a esta pieza central. Trata de colocarla justo en el medio para dejar espacio a ambos lados las piezas que faltan, de esta forma. Los pasos 11 de cada costado son estas dos piecitas que van a los lados de la que acabamos de colocar. Es importante que lleguen hasta atrás y queden alineadas con la pieza central. Ahora los pasos 12 y 13 es ensamblar la mandíbula de la misma forma que ensamblamos esta articulación del cuello. Nuevamente en las instrucciones puedes ver el paso a paso. Ahora el paso 14 es insertar esta pieza del costado derecho, izquierdo, perdón, y del costado derecho. Simplemente deslizándolas acá de esta manera. Con mucho cuidado.
Ahí. Y el otro costado. El paso 15 es colocar ambos costados del cráneo. Como puedes ver, tanto esta pieza como esta es el 15, así que vamos a hacer pinza para que entre todo simultáneamente. Colocamos un costado, lo presentamos y el otro costado. Con mucho cuidado, tratamos de que calcen todos los dientes. Una vez que hayas presentado todos los dientes, puedes presionar para que todo se una simultáneamente. Presiona justo sobre la ranura. Y a este le falta un poco. Y a este también. Perfecto, ya todo el cráneo está unido. Acá le falta entrar un poco seguro a estos dos dientes, a uno de los dos. Y perfecto. Y debe encontrarse el cráneo acá. Y está todo compacto. La mandíbula perfectamente articulada. Ya solo queda montar esta parte acá en el cuello. Siempre sujetando esta pieza, no acá, sino acá. Lo último que nos queda es el sistema de tensión, el cual es opcional, ya que el modelo se sostiene bastante bien así. Sin embargo, si quieres colocárselo, vamos a mostrarte cómo es. Vas a deslizar el hilo entre las dos piezas de la columna y vas a buscar de que llegue justo hasta abajo en el ensamble. Vas a dar un par de vueltas y vas a hacer un nudo acá abajo. Después de haber hecho el nudo, vas a cortar el excedente del hilo más corto. Después que ajustes el modelo a la inclinación que tú deseas, vas a introducir el hilo en este orificio. No importa en qué sentido, si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo tensas lo suficiente como para que sostenga el peso del modelo. Y luego vas a dar unas vueltas acá abajo. Así. Hasta que llegue al ensamble. Simplemente vas a dar un par de vueltas. Y cortas el excedente. Tan corto como lo desees. De esta forma, si quieres cambiar la inclinación del modelo, simplemente deberás quitar esto, cambiar la inclinación y volverás a enrollarlo acá. Y bien, este fue el tutorial de armado del modelo Allosaurus versión Deluxe. Recuerda que la cadera está completamente articulada, también el cuello en 3 secciones y la mandíbula puede rotar bastante. Esperamos que el tutorial te haya sido útil para armarlo, que hayas disfrutado el proceso y por supuesto que disfrutes este hermoso modelo durante muchos años. Puedes ingresar en www.wonderartisticmodels.com y ahí podrás conocer toda la colección que tenemos. Nos vemos.